Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas y en parábolas les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron y ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y crecieron y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están afuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán; o menos se convertirán y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador es la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la parábola. Pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando surge un problema, una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de la riqueza, son inconstantes y el deseo de todo lo demás que los invade ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos del 30, otros 70 y otros el 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseando que te encuentres en la paz de Cristo. En este día te envío un muy fuerte abrazo y nos disponemos a iniciar este día con la actitud. Que nuestra actitud refleje lo que hay en cada uno de nosotros. Que nuestra manera de interactuar, de saludar al otro, refleje que Cristo vive en cada uno de nosotros, que Cristo vive en ti y en mí. Hemos escuchado el Evangelio de San Marcos, donde escuchamos cómo Jesús sigue predicando a la orilla del lago. Jesús se ha subido a una barca para poder mirar a la multitud y entonces dirigirse a ellos. Y nos relata San Marcos que Jesús se dirige a ellos en parábolas, les habla en parábolas. Recordemos que Jesús predicaba en parábolas para que el lenguaje fuera más entendido por las personas, para que comprendieran de una manera más sencilla. Y Jesús
les pone el ejemplo de la parábola del sembrador. Y les dice, había un sembrador que había salido a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, otros cayeron en espinas, otros cayeron en terreno pedregoso y otros cayeron en tierra buena. Y les explicaba lo que quería decir la semilla en cada uno de los terrenos. Les dijo, cuando iba sembrando aquellos granos que cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Los que cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra, como la tierra no era profunda, las plantas brotaron y enseguida se secaron. Los que cayeron en espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Pero los que cayeron en tierra buena, unos dieron fruto el 30%, otros el 60% y otros el 100 por uno. Los apóstoles de Jesús no comprendían qué quería decir Jesús con la parábola del sembrador. Por eso, cuando ya se encontraban con él a solas, le preguntan, ¿qué es lo que quiere decir esta parábola? ¿A qué se refería? Y Jesús les dice, a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, los que están afuera, todo les queda oscuro. Por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Nuevamente Jesús nos hace la invitación al cambio de actitud, a renovarnos día con día, porque cada día es una oportunidad para que tú y para que yo seamos mejores. A Jesús no le importa en qué te hayas equivocado el día de ayer, ya es parte del pasado. A Jesús le importa lo que estés dispuesto a hacer el día de hoy. ¿Qué estamos dispuestos a hacer el día de hoy para vivir de una mejor manera? ¿Qué estamos dispuestos el día de hoy para ser mejores cristianos? ¿Qué estamos dispuestos el día de hoy para ser mejor hijos, padres de familia, hermanos, ser mejores amigos, ser mejores compañeros de trabajo, ser mejores vecinos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Porque Jesús es claro y contundente. Jesús se encuentra en el prójimo y nos dice, aquel que ve por el prójimo, aquel que hace algo por el prójimo, lo está haciendo por mí. Quien da de beber al sediento, quien da de comer al hambriento, quien viste al desnudo, quien recibe al forastero, quien visita al enfermo, quien visita al encarcelado, lo está haciendo conmigo. ¿Por qué? Porque Jesús se encuentra en todos y cada uno de nosotros. Jesús les explica, los granos de la vereda son aquellos quienes se siembra la palabra, pero cuando acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada entre ellos. Es decir, recibimos la palabra, pero no permitimos que haga efecto porque nos dejamos llevar por el pecado, por las tentaciones. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra en el momento reciben alegría, pero no tienen raíz, no son constantes y cuando surge un problema, una contrariedad, por causa de la palabra, se dan por vencidos. Tal vez la semilla de la palabra ha caído en terreno pedregoso. Sí la escuchamos, pero no echamos raíces porque no somos constantes. Nada más vamos a misa los domingos y porque obliga. Nada más nos acercamos a Dios cuando tenemos una contrariedad y no la podemos resolver. Pero llega el momento de esa adversidad y nuestra fe
se hace trizas porque no estamos arraigados, no tenemos raíces verdaderamente y nuestra confianza no está puesta en Cristo, sino que dependiendo cómo nos vaya es nuestra fe. Si nos va bien, tenemos fe. Pero si las cosas no pasan como yo quiero, esa fe totalmente se desmorona. Aquella semilla que cae entre espinas son aquellos que reciben la palabra, pero por las preocupaciones de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás, los invade, ahogan la palabra y se hace estéril. Tal vez la semilla de la palabra ha caído entre espinas. Sí escuchamos la palabra, pero nos dejamos engañar por los excesos del mundo. Nos preocupamos por todo. Todavía no ha pasado este día, ya estamos preocupados por qué va a pasar mañana, por qué va a pasar el domingo, por qué va a pasar el próximo mes, cuando verdaderamente no sabemos ni siquiera si habrá un mañana. Hoy se nos invita a vivir el hoy con alegría, con entusiasmo, con la esperanza, con la confianza de que Dios está con todos y cada uno de nosotros y que no hay nada que pueda sucedernos que no venga por voluntad del Padre. Y por último, aquellos que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, aceptan la palabra y dan fruto. Unos el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Jesús es el sembrador y Él viene a sembrar la palabra el día de hoy en tu corazón. ¿Cómo lo vamos a recibir? Lo vamos a recibir con un terreno en la vereda que todos pasan y pisotean. Lo vamos a recibir con un terreno pedregoso que escuchamos la palabra pero no echamos raíces porque no perseveramos en Cristo. Lo vamos a recibir entre espinos porque nuestra confianza no está firme en el Señor y nos preocupa más el día de mañana que agradecer lo que tenemos. ¿O estamos dispuestos a recibirlo en tierra buena? Pedirle al Señor, Señor, dame la gracia de recibir tu palabra, de aceptar tu palabra, de ponerla en práctica y dar fruto. Pidámosle al Señor que seamos capaces de dar fruto, fruto abundante. No nos conformemos con dar un 30. Esforcémonos por dar el 100 por uno, así como Cristo da el 100 por uno y mucho más por ti y por mí. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia. Paz y bien.